carrera quería estudiar. En algún momento, bueno, ya en retrospectiva identifiqué que las personas con las que yo estaba con mayor interacción eran, o las personas con las que yo podía identificarme más, eran personas que habían estudiado, por ejemplo, alguna ingeniería. Y sin embargo, no identificaba completamente, digamos, cuál de las posibles ingenierías de las que yo tenía conocimiento era la que resultaba de mayor interés para mí. Recuerdo que en aquel entonces, pues lo relacionado a la parte de la computación, el software, la electrónica era bastante interesante para mí, pero no era necesariamente la única alternativa que estaba considerando. Pero, por ejemplo, ya antes de entrar a la universidad, estando en la preparatoria, en realidad, pues notaba que no, aún más, no solamente estaba interesado en esta parte de la tecnología, del campo de la tecnología, sino también en otras disciplinas que entrarían dentro del campo de las ciencias. Entonces, me pasé por bastantes conflictos de no poder tomar una decisión, porque bueno, en aquel entonces esa es una de las grandes decisiones que uno toma, quien tenga la oportunidad, porque también seamos conscientes de que no todas las personas tienen la posibilidad a lo mejor de poder tener una carrera universitaria, pero resultó que una vez identificando que por una parte me llamaba mucho la atención poder tener la capacidad de crear tecnología como lo haría un ingeniero, poder entender cómo funciona la naturaleza como lo podría hacer un físico y también poder estar en algún tipo de laboratorio, ya sea como los químicos o en algún otro tipo de disciplinas, pues de pronto entendía que había, por ejemplo, ingenierías como la ingeniería en química. Y yo decía, bueno, pues parece bastante atractivo, pero simplemente ya unos meses antes de tener que tomar esa decisión, simplemente se me ocurrió que por qué no existía entonces algo que pudiera tomar ambas partes de las cuales yo estaba en conflicto para tomar una decisión, o sea, tanto la ciencia como la tecnología. Y simplemente razoné que tenía que existir algo como la ingeniería física. Y luego, bueno, identifiqué que jamás había escuchado de una carrera así. Simplemente hice una búsqueda rápida en internet y efectivamente identifiqué que en aquel entonces en México al menos había 4 lugares en donde uno podía estudiar ingeniería física. Y bueno, principalmente por el criterio de que yo conocía la Universidad de Guanajuato y que siendo originario, pues mi familia siendo originaria de Michoacán, pues me parecía más razonable mudarme hacia el estado de Guanajuato, en particular a la ciudad de León, para poder estudiar ingeniería física. Y entonces, ya estando dentro de la carrera y entendiendo que el enfoque de esta profesión, pues al menos en teoría, porque puede resultar en ocasiones distinto a lo que resulta en la práctica, como suele ser muy comúnmente. La idea de la ingeniería física es servir como puente entre las ingenierías que tienen una especialización, como la de sistemas, la electrónica, la mecánica, la química, etcétera, y los campos de la física y los conocimientos de frontera, de tal manera que un ingeniero físico puede desenvolverse de manera profesional en campos donde quizá debido a su complejidad y a que es una innovación reciente dentro del campo de la tecnología, no exista todavía, aunque en el futuro pueda ser así, especializaciones de ingeniería sobre esos campos, de tal manera que hay muchos ingenieros físicos trabajando en campos como la computación cuántica, los aceleradores de partículas, los nanomateriales y un sinfín de otras aplicaciones donde gradualmente estamos observando que ya existen en algunos países ingenierías específicas de esos campos. Entonces, de manera que ahora viendo hacia el pasado, pues fue la manera en la que pude evitar tomar una decisión y simultáneamente estar en contacto con el mundo de la tecnología y el mundo de la ciencia.
Bastante importante lo que acabas de mencionar. Creo que juega un papel muy importante el tema del contexto, sobre lo que podemos hacer, lo que queremos y a lo que a lo mejor no, en algún momento nos inspira, ¿no? Y bueno, creo que ya abarcaste el de cómo ha sido tu carrera. Estas preguntas surgen precisamente porque la vez pasada tuvimos una charla, pero muchas personas se quedaron con ganas de conocer temas y precisamente nos mandaron sus preguntas para poder hacerlas. Aquí algunas que mencionan es por cómo te volviste divulgador científico, qué te motivó a ello. Bueno, sí, con gusto vamos a responder las preguntas que quedan pendientes y las que vayan surgiendo. Bueno, como lo mencioné, eventualmente cuando tuve la oportunidad de venir a hacer mi estancia doctoral al CERN, tenía yo ya una historia de alguna manera comprometido con la comunicación de la ciencia, aunque a lo mejor en ese entonces no lo había visto de esa forma, porque cuando estuve en la Universidad de Guanajuato de manera presencial, tuve la oportunidad de estar en la sociedad de alumnos, por ejemplo, y específicamente tuve pues el honor de ser el presidente de la sociedad de alumnos de la división de ingenierías en donde yo me encontraba. Y dentro de las principales actividades que ya se tenían de manera tradicional en la institución, era realizar un seminario de estudiantes, donde en particular estaba enfocado a la parte de la ciencia, y también precisamente por esta dualidad de la tecnología y de la ciencia, propusimos que no solamente tenía que haber algo así como un seminario de estudiantes en donde se presentaran temas de ciencia, sino que había una necesidad de cubrir aspectos quizá técnicos con cierto tipo de talleres que cubrieran las demandas que no siempre se satisfacían mediante los cursos que se ofrecían en la universidad, y específicamente me refiero pues a aprender algún lenguaje de programación en específico, algún tipo de conocimiento sobre diseño que eventualmente son necesarios cuando se presentan pósters científicos o las conferencias en los distintos congresos, y un sinfín de otras características que no necesariamente eran parte del programa. Entonces, hicimos esa contribución de tener los seminarios de estudiantes y los talleres de estudiantes para tener la parte de la tecnología y la parte de la ciencia. ¿Y por qué terminó en parte siendo importante en mi formación como divulgador y como científico? Pues también resultaba que una vez que estábamos frente a este seminario nos dábamos cuenta que cuál era el trabajo de realizar esa tarea, porque no todos los estudiantes, dependiendo del nivel en el que se encontraran, tenían a lo mejor la comodidad, el interés o la disponibilidad para poder estar frente a una gran población de estudiantes y presentar sus temas, lo que se traducía en que, digamos, a pesar de que es bastante de mi agrado, pero en muchas ocasiones tuve yo que dar ese seminario porque simplemente a lo mejor no hubiera suficientes personas dispuestas a darlo. Entonces, me tocó en varias ocasiones hacer esos temas y hacerlos de la manera más, digamos, no tanto técnica, sino de manera divulgativa, para precisamente que no importara el nivel en el que se encontraran, pudieran atenderlos. Entonces recuerdo que llegué a hablar mucho sobre temas de inteligencia artificial y cómo se relacionaba con las aplicaciones del día a día, pero también de pronto hablábamos sobre la historia tecnológica de los videojuegos y cómo una gran parte de los avances de la electrónica y de la programación han influenciado al mundo de los videojuegos y también los videojuegos hacia el mundo de la tecnología. Entonces, simplemente era como buscar por una u otra forma qué era lo que a las personas ya les parecía interesante y sobre eso plantear o abordar los temas de la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando yo dejo de estar en México y que ya no podía estar, por ejemplo, presencialmente en la universidad
y que en aquel entonces ya tanto mis hermanos Roberto y Giovanni, que también están estudiando ingeniería física, bueno, ya prácticamente ambos en el posgrado, en la maestría en física, pues tenía esta oportunidad de plantearles de que si el hecho de que una persona se dedique a la ingeniería física y que haga divulgación es pues estadísticamente un poco inusual, no hay tantas personas que tengan esa profesión, pues pensar en tener un equipo de divulgación científica donde todas las personas tuvieran esa experiencia era todavía más improbable, y que los tres fuéramos hermanos, pues eso nos abría la posibilidad de, con toda confianza, poder colaborar y trabajar para que el proyecto pues fuera exitoso. Entonces, gracias a eso, pues fue que a pesar de que estábamos en distintos niveles de formación, en ingeniería, en la maestría y en doctorado, pudiéramos tener un proyecto común en donde, no importando cuál fuera nuestro nivel de conocimientos profesionales sobre la ingeniería física, pudiéramos aún así trabajar como en equipo. Entonces, ya cuando yo vengo hacia aquí a CERN, pues de manera remota desde el inicio fue que pudimos empezar a operar, de tal manera que, bueno, con el contexto ahora de que todo se está manejando de manera remota, pues para nosotros no fue un cambio en realidad, porque siempre hemos trabajado desde un inicio así. Claro, y que es parte de adaptarnos a las necesidades también. Es muy importante lo que mencionas, la confianza, ¿no? La confianza y sobre todo los retos a los que nos estamos enfrentando, ya sea ciencia, ya sea tecnología, pero al final del día es cómo hacemos que el conocimiento llegue de forma que las personas lo requieran, que sea dinámico, que sea divertido y que les guste, ¿no? Y sobre todo, algo que juega muy importante también en esto, creo que son los recursos open source, que prácticamente es una cultura que busca la inclusión de todos. ¿Crees que la divulgación puede ayudar a la ciencia a incluir más gente, sobre todo en ese tipo de proyectos open source? Sí, bueno, definitivamente la divulgación científica en específico, pues digamos, entre sus metas tendría la idea de poder tener más científicos cada vez dentro de la comunidad científica, pero al mismo tiempo, y quizá un concepto que no necesariamente se maneje tal cual, o al menos que tengamos conocimiento en Deep Charming Quark, pues sería, por ejemplo, la labor de divulgación tecnológica, entendiéndola o intentándola definir como justamente hacer una transferencia de conocimientos hacia distintas comunidades con distintos intereses y culturas, para que eventualmente, si así lo decidan, puedan tomar entre una de sus distintas opciones una carrera en tecnología. Entonces, hay muchos proyectos específicamente en Internet, pero bueno, también fuera de estos de manera tradicional, donde a lo mejor no se identifican a sí mismos como proyectos de divulgación, porque específicamente tengan un interés de hacer una formación técnica, como dando talleres, dando cursos, haciendo conferencias, pero aun cuando no se vea de esa forma, están haciendo esa labor, no solamente haciendo la transferencia de conocimientos, sino haciendo la transferencia de entender la importancia y la apropiación social de ese conocimiento, porque a fin de cuentas, digo, uno puede reflexionar sobre sus intereses y de pronto encontrar que existen carreras que pueden combinar las cosas en las que uno está interesado, pero bajo otras circunstancias, lo cierto es que para la mayoría de las personas, pues uno solo puede decidir entre opciones que conoce. Entonces, si los profesionales de la tecnología no hacen la labor de hacer la divulgación de la tecnología como campo, pues difícilmente las personas en etapa de poder elegir una profesión van a tomar la tecnología como una de sus opciones. Y por otra parte, ya sea para bien o a pesar de las circunstancias, en tiempos modernos cada vez nos está quedando más claro
que dado que la realidad está cambiando como siempre lo ha hecho, la diferencia ahora es que, por ejemplo, en los modelos educativos actuales, pues muchas veces se nos prepara o se nos entrena para un futuro, en el sentido de te preparas por una cierta cantidad de años durante una carrera para eventualmente insertarte en el mundo laboral. Pues quizá no hemos tomado con la suficiente edad la realidad que consiste en que se nos están preparando para un futuro que no va a existir, en el sentido de que muchas de las habilidades técnicas y profesionales, si bien varias trascienden la realidad a la que nos encontremos, como por ejemplo lo que llamamos como habilidades suaves, poder hablar frente al público, poder expresarte tanto de manera escrita como de maneras que no sean necesariamente de esa forma, y etcétera. Pues de pronto, especialmente en el mundo de la tecnología, no basta con ser experto en un software en particular, que de pronto un año después ha cambiado lo suficiente como para que ya no sea el estándar en la industria. Y ejemplos pues sobran, ¿no? De pronto si alguien se hizo experto en Flash y ahora la tecnología Flash no es lo que se está manejando, pues eso no significa que las tecnologías que hoy dominan por completo la industria no vayan a desaparecer. Entonces, lejos de que eso sea un problema, es entender que dado que la realidad estará con mayor rapidez cada vez, cambiando de maneras que no podemos predecir en este momento, pues es más importante aún entender que a diferencia de generaciones pasadas, uno podía elegir una profesión, una carrera y por toda la vida laboral dedicarse únicamente a eso, ¿no? Y hoy en día parece que la realidad nos exige estar en una constante reinvención de nosotros mismos y tener una, dos o tres o las carreras que sea, entendiendo que podemos estar en un estado de constante aprendizaje, porque no podemos, como antes era posible, simplemente quedarnos con unos conocimientos para toda la vida, ¿no? Y eso se observa con mayor énfasis en el campo de la tecnología. Sí, es muy interesante. Realmente también creo que esa es la labor que todos tenemos que hacer, hacia dónde vamos. Y precisamente también hay una pregunta interesante en el que menciona, en ocasiones la iniciativa privada ha provocado obstáculos respecto a la transmisión de información. ¿Has tenido problemas con esto? Por ejemplo, que necesites un artículo para el cual hay que pagar. Bueno, en específico, digamos, respondiendo la última parte, muchos centros de investigación, digo, quizá no pueda hablar por todos porque eso no lo puedo asegurar, pero al menos de los que yo tengo conocimiento, pues se hacen cierto tipo de convenios con con las revistas científicas o las entidades responsables de publicar y administrar el contenido científico, que estaríamos hablando específicamente de los artículos, por ejemplo, de tal manera que uno puede publicar un artículo científico bajo estas revistas, no solo no teniendo que pagar directamente la contribución que se requiera para mantener toda esta infraestructura, sino que también al provenir de recursos públicos, y estamos hablando primero de centros de investigación pública, se está mudando cada vez más un modelo cerrado, como lo era más en el pasado, a necesariamente publicar con un modelo que sería el equivalente del código abierto, pero en la publicación científica, que sería como el Open Science, o bueno, no recuerdo el término específico. Entonces, es verdad que no todas las investigaciones científicas están disponibles para, digamos, para todo el público en general, pero aquí tendríamos que cuestionarnos no solamente bajo qué modelo tendrían que estar haciéndose estas investigaciones, sino si en realidad necesitamos que todas estas publicaciones estén directamente accesibles a todo el público, y trataré de explicar a qué me refiero. Si una persona sin conocimientos científicos de pronto dijera, bueno, yo quiero saber sobre este tema porque escuché que acaban de hacer este descubrimiento,
y tiene acceso al artículo científico donde se explica ese descubrimiento, ya sea pagando por el acceso o simplemente teniendo un libre acceso a pues eso no implica necesariamente que vayan a poder entender e interpretar esa información. Entonces aquí rescataría todavía más la importancia del papel de la divulgación científica, porque justamente la divulgación científica haría el papel de poder hacer no solamente la interpretación, sino la traducción, no necesariamente de idioma, porque pues también eso resulta en una barrera en muchas ocasiones. La ciencia actualmente, para la mayoría de los casos, o específico la ciencia de frontera, pues se publica en inglés en prácticamente cualquier campo de la ciencia. Entonces, no hablo necesariamente de una barrera de idioma, de traducir del inglés a todos los idiomas que se necesiten, sino del lenguaje al que las personas tengan acceso. Entonces, si yo quiero explicar cómo fue el proceso del descubrimiento del bosón de Higgs, pues no es lo mismo el lenguaje que se tiene que usar para explicárselo a un físico, que a niños en el kinder, que a la primaria, la secundaria, que a una persona que a lo mejor no tenga una formación de profesional. O sea, cada una de las distintas comunidades que podemos identificar por la característica sociodemográfica que mejor nos resulte para hacer la división de cómo hacer esta traducción, pues tendrá sus propios retos. Entonces, eso es también la razón por la cual hay un muy amplio espacio para los divulgadores de la ciencia, donde, digamos, un mismo conocimiento se enfocará o se hará una traducción hacia distintas comunidades de manera distinta, de tal manera que pueden ser incluso a nivel de nicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer la labor de decir, yo quiero explicarle qué es el bosón de Higgs a personas que yo sé que saben programar, o quiero explicarle el bosón de Higgs a personas que yo sé que les gustan los deportes, o quiero explicar, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿qué analogías se utilicen, qué metáforas, qué incluso en muchas ocasiones pues se puede recurrir hasta a la comedia misma? Pues de eso dependerá cómo hacer esa traducción. Entonces, digamos, para concretar una la respuesta, en lo personal, o sea, yo nunca he tenido un problema de ese tipo porque, digamos, tengo libre acceso a todas las investigaciones que yo necesite para mi trabajo, porque el CERN garantiza que tengamos ese acceso, de tal manera que mientras accedamos dentro del CERN, se puede tener de manera directa, y fuera del CERN a través de un proxy y poder hacer la comunicación y todo. Y digamos, sí hay limitaciones cuando de repente yo quisiera, supongamos, tener acceso a una publicación de otro campo como, no sé, la medicina. A lo mejor quizá yo no tenga directamente acceso a esas publicaciones porque el CERN no esté, digamos, financiando o subsidiando ese tipo de cuestionamientos. Pero digamos, para mi trabajo profesional, dado que no está relacionado con esos campos de la medicina, pues tampoco es un impedimento, ¿no? Simplemente a lo mejor por curiosidad, a lo mejor nos gustaría tener acceso a todo esto, pero no siempre es así. Pero, por ejemplo, para el nivel de divulgación, pues no necesariamente necesitamos recurrir directamente a los artículos científicos. Digamos, esa sería una posibilidad, pero hay muchos otros niveles en los que se puede acceder a esa información. De pronto hay personas que se dedican específicamente al campo que denominan como periodismo científico, donde a lo mejor sí están más en contacto de la publicación hacia la parte periodística, pero de pronto de la parte de la nota periodística hacia el público, pues todavía se necesita otro nivel más de simplificación sin perder el contenido de la misma. Entonces, bueno, esa es la perspectiva que tendría sobre ese tema, que pues en general siempre nos gustaría pensar que completa transparencia y acceso a toda la información es algo inherentemente positivo, pero cualquier persona que genuinamente lo haya intentado aprovechar
con los artículos que ya están como de libre acceso, pues no necesariamente garantiza que sea comprendido, de tal manera que lo puedes resumir diciendo que por más que conquistemos el derecho al acceso a la información, no hay una manera humanamente posible de garantizar el acceso a la comprensión de esa información, de tal manera que la responsabilidad muchas veces recae en uno mismo tener la educación necesaria o los conocimientos necesarios para interpretar ese contenido. De hecho, en This Charming Quark recientemente abordamos ese tema con lo de el acceso al Big Data, porque de pronto en muchas organizaciones ya se nos ha permitido tener acceso a los datos, pero de pronto te das cuenta que ya cuando tienes esos datos ni siquiera tienes la memoria RAM suficiente para empezar a procesarlos, y aún si logras entender cómo seccionar esa información y poder empezar a hacer un análisis, pues te demanda ciertos conocimientos técnicos, filtrar, traducir y mapear esa información para que tú la puedas comprender. Entonces, la reflexión nada más es que no nos confundamos cuando, por una parte, busquemos tener mayor acceso a la información, pero por otra parte, lo que en realidad nos importa o nos debería importar es poder tener acceso a la comprensión de esa información, que son asuntos completamente diferentes. Claro, y que actualmente también nos encontramos en este punto con las tecnologías de ya las conocen o manejan, pero ¿qué tanto las usan? ¿Qué tanto las ocupan? ¿Qué necesidades hay que cubrir en ciertas zonas? No son las mismas, aunque a lo mejor estemos cercanos en entidades, es muy diferente, ¿no? O sea, va a depender precisamente de eso, las necesidades, el conocimiento y lo que requiera. Y bueno, ya estamos llegando a esta final de transmisión. Cuéntanos, Marco, un mensaje para nuestra audiencia, un mensaje final en el que pues puedan acercarse más precisamente al tema de la divulgación, al tema de la comprensión y sobre todo con esta unión de mundos que necesitamos, ¿no? Ciencia y tecnología juntos. Bueno, lo que me gustaría comentar, bueno, aprovechando que estamos aquí representando de alguna manera tanto la parte tecnológica y la parte científica, pues ya sea que estén ya interesados en la tecnología solamente o ya interesados en la ciencia solamente, pues que adquiramos la conciencia de que actualmente los problemas que enfrentamos como sociedad requieren una aproximación a resolverlos de manera multidisciplinaria. Entonces, muchas veces quedarnos dentro de nuestro único campo de especialización, pues nos limita para poder abordar los problemas y encontrar las soluciones que necesitamos actualmente, ¿no? Y por otra parte, que la manera en la que pueden un campo interesarse en el otro no es necesariamente decir que todos los ingenieros tengan que ser científicos o que todos los científicos tengan que ser ingenieros, o sea, tampoco se trata de eso, sino que, pues, dependiendo de sus intereses, hacer una transferencia de conocimientos que sea por lo menos a nivel de divulgación, de tal manera que muchos científicos puedan recurrir a la divulgación tecnológica para poder tener un entendimiento de ese campo, y la gente de tecnología pueda recurrir a la parte de divulgación científica para hacer esa misma labor. Y bueno, en This Charming Quark intentamos abordar ambas aproximaciones, tanto la tecnológica como la científica. Entonces están completamente invitados a buscarnos como This Charming Quark en todas las redes del momento, y que no solamente se queden a nivel de consumir la información, porque un tercer elemento muy importante que representa a la mayoría o que potencialmente podría representar a la mayoría de la población es ciertamente nuestra sociedad pues tiene un número muy pequeño de científicos y un número muy pequeño de tecnólogos, ingenieros, pero no aspiramos en realidad a que toda la sociedad sea de uno de estos dos campos, pero sí podríamos aspirar a que las personas que no se dediquen a estos campos tengan un mínimo de conocimiento de la apropiación social de la ciencia y la tecnología,
de tal manera que nos permita poder tomar mejores decisiones como sociedad, y que para eso, si una persona no realiza ciencia o no genera ciencia, o una persona no genera tecnología y tampoco está directamente enfocada en generar divulgación, puede jugar el papel de la difusión de la ciencia. De tal manera que, bueno, los invito a que puedan acompañarnos en This Charming Quark y difundir el contenido que con mucho gusto producimos. Muchas gracias, Marco. La verdad es que sí, hay que suscribirnos al canal de This Charming Quark, hay que difundirlo precisamente para que haya más personas, y a lo mejor no sabemos, ¿no? Si alguna persona que no está en ninguno de estos dos campos, pues diga, esta es una herramienta que me funciona a mí, o yo vi que se puede hacer esto y la adapto a mi comunidad, a la necesidad que yo tengo, ¿no? También nos despedimos, no sin antes mencionar que precisamente vamos a tener un taller con un miembro del equipo, que es Alexis Dolly, en Behind the Creativity, precisamente para explotar todo este tema, como lo mencionábamos, habilidades blandas, habilidades técnicas, pero siempre con un enfoque de poder ayudar. Es un taller que se va a dar este sábado, es cupo limitado, entonces inscríbanse, ya está en la publicación el link. Y no me queda más que agradecerte, Marco, muchas gracias por tu participación. Esto es muy bueno precisamente para todos los que estamos en este mundo y que queremos ayudar a más personas a que puedan tomarlo como una herramienta. Qué agradecida. Muchas gracias. No, de qué. Y gracias a toda la audiencia. Nos vemos.